Primera entrevista, también vinculada a la cuestión del dólar, a la cuestión cambiaria. Ricardo Delgado, economista, director de la consultora analítica. Muchas gracias por venir. Gracias, Gerardo. Buenas noches. Bueno, la primera pregunta que quería hacerte tiene que ver con tu mirada a 2 días de haber comenzado a andar esta decisión del gobierno. Bueno, creo que hay que distinguir lo que pasó ayer, que fue básicamente un mercado que prácticamente en lo formal no existió, que tuvo muchas trabas en la cuestión operativa, y hoy una suerte de cierta normalización que uno espera que mañana y con el correr de los días se vaya profundizando, con excepciones para, por ejemplo, aquellos que toman la decisión de comprar un inmueble, un departamento, que lo tienen que hacer en dólares. Digo, hay una suerte de una conferencia de prensa del titular de la AFIP explicando algunos casos. Cómo... ¿Qué es lo que se toma en cuenta? Exactamente. Me parece que hay un avance y eso es central para poder justamente tratar de bajar las expectativas negativas que siempre medidas de esta naturaleza traen en los ahorristas, ¿no? Yo voy de la forma al fondo. Vamos a empezar por la cuestión más sencilla, más formal. Esa página de la AFIP que le decía a todo el mundo que no iba a poder comprar dólares, ¿sí? Mientras generaba eso, porque ayer lo hablamos con otro economista que un poco tiraba esta idea de un modo más elegante. Mientras te va diciendo que no podés comprar, ¿no va generando una expectativa en la gente que finalmente cuando consigue ese permiso, si querés, se abalanza para comprar? ¿No genera un efecto contrario al que busca? Bueno, si no es bien explicado, sí, seguramente. Y sobre todo, y genera todavía más preocupación si gente que tiene capacidad de ahorro en términos fiscales y está en blanco y demás, la AFIP le termina diciendo que no puede comprar. Entonces, me parece que esas son cuestiones que, por ejemplo, hoy en principio se estarían de alguna manera solucionando. Hoy ya hubo mucho menos casos de incompatibilidad, como así se le llamaba a esta cuestión. Me parece que son las cosas que el gobierno, el Banco Central y la AFIP en particular van a tener que trabajar mucho con los bancos, que son los que finalmente reciben esta demanda de divisas, ¿no? Sigamos con la cuestión formal. Los criterios que la AFIP anunció que va a tener en cuenta para concederte o no la posibilidad de comprar dólares, ¿me los podés explicar? ¿Te parece que son correctos? Bueno, ¿viste? Perdón, para que no sabe, tiene que ver, lo puedes explicar vos también, tiene que ver con desde el pago de expensas hasta tu uso de tarjetas de crédito y débito. Es como que te miden el consumo de algún modo, ¿no? Sí, lo que hoy planteó la AFIP es lo que todos sabemos. Hay una suerte de gran monitor que nos está mirando todas nuestras operaciones. Esto la informática lo permite, los cruces de datos también, y me parece que está bien en términos de formalizar la economía. Ahora, hay una línea muy delgada entre formalizar la economía y generar situaciones de temor, y me parece que eso es lo que hay que tratar de evitar. Me parece que está bien ir en el sentido de evitar las operaciones en negro. Esta es una economía, y con el dólar en particular, que ha trabajado históricamente con mercados poco claros, con ingresos poco claros, pero me parece también que se puede estar castigando a aquel que pagó sus impuestos, que está en blanco y que, bueno, quiere, por las razones que fueren, comprar dólares. En un contexto, además, Gerardo, en donde la economía argentina tiene las suficientes reservas como para poder enfrentar cualquier eventual demanda adicional que haya, como la que hubo a partir de principios de agosto, ¿no? Ahora me voy a meter en el fondo, en las reservas, en la inflación, pero siguiendo con la cuestión formal, los parámetros que se tienen en cuenta, ¿te parece que son apropiados para que no ocurra lo que vos decís, que no termina pagando el que está en blanco y que tiene un ahorro y que quiere comprarse? Sí, yo creo que, a ver, por supuesto, cada caso es un mundo en particular y cada caso tiene su lógica. Me parece que lo que no hay que penalizar con estos parámetros, que son básicamente estos, expensas, pago de cuota de colegio, de prepaga, todo lo que es los gastos formales que tiene una familia tipo, me parece que, digamos, de esa manera uno no puede, digamos, de alguna manera discriminar a aquel que finalmente sí tiene capacidad de hacerlo y que, bueno, que según la AFIP no lo puede hacer. Yo tengo la impresión que va a haber este tipo de conflictos y de caso por caso, va a haber discusiones, seguramente va a haber presentaciones en la AFIP, veremos cómo se desarrolla. Todavía pasaron apenas 2 días, me parece que el salto entre ayer y hoy es importante en términos de que hoy se atendió a una mayor cantidad de demanda.
Me voy metiendo un poquito más en el fondo del asunto. ¿Vos por qué creés que se aplicaron estas medidas? ¿Para efectivamente caer sobre los que manejan plata en negro finalmente o tienen actividades no blanqueadas o una economía no blanqueada, o para frenar el chorro de dólares que se estaba yendo para afuera? Bueno, desde principios de agosto se fueron casi 5.000 millones de dólares de las reservas, algo más de 2.000 a principios de agosto cuando se pagó el vencimiento del Bodén 2012, un pago de deuda importante que se está haciendo con reservas, digamos, desde el año 2010, y el resto salida de capitales por diferentes causas. Yo creo que lo que se implementó ayer va en la línea de intentar de alguna manera contener una demanda que a nivel minorista empieza a tener una magnitud ya más importante. No es lo principal, pero tiene importancia. Perdón, te hago una pregunta todavía más básica, porque me decías que iba creciendo el volumen de la demanda minorista, y yo quería saber, con tu ingenuidad, ¿quiénes son los que compran dólares? Todos esos dólares que se vendieron, ¿quiénes son? ¿Cuántos son los que vienen del sector minorista? ¿Qué porcentaje, si es que se puede establecer? ¿Quiénes son los otros que compran? Hay algún número. ¿Quiénes mueven la pelota? Bueno, a ver, en realidad el mercado formal mueve aproximadamente 800 millones de dólares diarios, el mercado informal no se sabe, pero mucho menos, entre 50 y 60 millones de dólares por día. De esos 800, una parte sustancial lo mueven las grandes empresas, los grandes bancos, o sea, no el pequeño ahorrista, no el jubilado. Esto es así. Ahora, lo que sí ha pasado desde agosto esta parte es que esa fracción de gran mayoría de demandantes atomizados, ¿sí?, ha crecido. Y esto es así. Y me parece que lo que apunta, a lo que se apunta es a tratar de frenar y a decir, por ejemplo, evitar situaciones de los famosos coleros que, bueno, los contratan alguien para ir y comprar con un pobre jubilado que se lleva unos pesos a la casa y comprar montos que no justifican. O sea, los que no están en el tema, eso no es, sí. Los que no están en el tema aprendieron la palabra colero hace 48 horas. ¿Qué es un colero? Bueno, es alguien que es contratado por alguien para comprar dólares. Y ese otro alguien y ese otro alguien no puede aparecer, no tiene, digamos, que aparecer, porque el colero va, es un jubilado incauto que pone su nombre, su DNI, y compra 2, 3, 4, 5 mil dólares en una casa de cambio. Eso también pasó. Eso no explica todo, no explica la parte sustancial. No, pero ocurría. Me parece que también está apuntando a eso. ¿No se viene el colero virtual? Digo, si yo tengo chances de comprar y otros, digo, los mismos que mandaban al jubilado, ¿no van a enganchar 10 o 15 que tienen permiso de la FIP y no se viene el colero virtual? Y siempre va a haber algún esquema. Pero no es importante, no tiene peso. Puede haber un esquema, pero es más difícil porque ahora la FIP, digamos, un jubilado que gana, supongamos, 1.500 pesos no te va a dar capacidad de poder ahorrar. Muy bien. Volviendo a la cuestión del fondo. Durante mucho tiempo, y esta pregunta ya la hice porque estoy entrevistando economistas que piensan distinto, estoy tratando cada noche de tener una idea diferente sobre el asunto. Se venía hablando de la posible devaluación, desde el gobierno la desmentían, muchos economistas que pasaron por acá decían que era como inevitable la devaluación, y yo quería preguntarte, ¿en qué termina afectando todo esto el precio final de la moneda, del dólar, y si todo el esfuerzo que hace el Estado para mantenerlo fijo, para vos es correcto o lógico? Ok. A ver, hasta que esto empezó a tomar una forma de tema que hay que ocuparse, y no preocuparse ni generar sensación de alarma, porque no estamos en esa situación, el Banco Central venía de alguna manera depreciando el peso de manera gradual, de a poco, estaba hace unos meses a 4, ya está en 4.25. Cuando empezó esta situación, el Banco Central, a mi juicio en forma correcta, intenta parar la sensación de que el dólar se va a devaluar, o que el peso, perdón, se va a devaluar, el dólar va a subir, y entonces empieza a vender cada vez mayores cantidades de dólares. Esto creo que es lo que hay que hacer hoy, en el muy corto plazo, mantener este tipo de cambio, lo cual no quiere decir que no haya que después seguir
deslizándolo porque hay cuestiones de competitividad, cuestiones de que no se pueden perder tantas reservas todo el tiempo. Pero vos crees que es atinado mantener... Hoy es atinado mantenerlo. ¿Por qué? Porque en un momento en donde hay cierto nerviosismo en el mercado, una devaluación puede generar el efecto manada. La sensación de que... O sea, esta cosa que